Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ustedes se tienen que dar cuenta que hemos elegido este título para la charla porque no solamente el Partido Obrero, su militancia, en los últimos 25 días ha recorrido una experiencia muy importante de lucha, sino que esta intervención que hemos hecho y que queremos darle más profundidad al fundamento de nuestra intervención, se dio en un escenario que conmovió a todo el país. El hecho de que el día 24 de agosto se haya producido en nuestro país una porulada, el inicio de una serie de poruladas, provocando una suerte de terremoto político en todo el país. Los programas televisivos no hablaban de otra cosa que del caso tucumano. Hubo acciones solidarias con Tucumán en lugares impensados. El fin de semana estuve de gira en la región, dando charlas, explicando la experiencia tucumana. Y me dio la sorpresa, dando una charla en Andalgalá, que el día 24, después de la represión, hubo un acto, una manifestación, no de tucumanos, sino de andalgalenses, solidaria con los reprimidos acá en nuestra provincia. Entonces, indudablemente estamos en presencia de un acontecimiento político mayor. Y el acontecimiento político mayor es que esta irrupción popular puso en el banquillo de los acusados a todo un régimen político que tiene en la base de su régimen electoral uno de los instrumentos privilegiados para poder sostener una dominación política sobre el conjunto de los explotados, de las mayorías nacionales trabajadoras de nuestro país. Para que ustedes tengan una idea, en este momento salió a la luz de las noticias públicas nacionales que el candidato a gobernador Gerardo Morales en Jujuy concurre con 200 acoples. Es interesantísimo porque el sistema de colectora, el sistema de acople, el sistema de lemas, etcétera, no es un patrimonio tucumano, es una forma instrumental que la están usando los partidos tradicionales como una manera, primero, de contener un fenómeno imparable de demolición de las viejas estructuras partidarias. Hoy uno podría decir fácilmente que no hay partidos políticos salvo la izquierda. Fíjense ustedes que de los partidos tradicionales el más centenario de todos es la Unión Cívica Radical. Y es la primera vez que concurre a una elección presidencial sin candidato propio presidencial. El candidato de la Unión Cívica Radical es Macri. Y se da la paradoja de que Macri es el candidato presidencial y no tiene partido. Toda la estructura partidaria se la pone el radicalismo. Es un fenómeno de demolición. Si uno se pusiera a considerar la situación de lo que es el justicialismo, es como el camaleón. El poder definir cuál es el color del camaleón es imposible. Si lo agarrás cuando está colorado, cuando está verde. El justicialismo, si lo agarrás a los gobernadores, es el justicialismo de los gobernadores, de la Liga de Gobernadores. Si agarrás la Liga de los intendentes de los distritos de Gran Buenos Aires, si es la Cámpora, son los CAN y son. Si agarras este, agarras el otro, no hay más peronismo.
el peronismo, había un único peronismo, votaba Perón, y luego se entró en un fenómeno de disgregación, de feudalización, de caudillismo, y que oportunistamente un día están con uno, otro día están con otro, Amaya estuvo con Cano, el otro estuvo con otro, y sucesivamente. Entonces el régimen de Lema, de acoples, es un recurso político para contener ese fenómeno de disgregación. Y lo hace no sobre la base de un programa, de principios políticos, sino de los recursos que circunstancialmente administran desde el poder político lo que tiene ese poder político. Si el radicalismo hubiera gobernado Tucumán, hubiera usado la misma política de acople que usó Alberoni, en la medida que le sirva para sostener la continuidad de su gobierno, de mantener maniatado el poder político. La mejor demostración de que esto es así, bueno, lo demuestra este ejemplo que doy de Gerardo Morales, digamos, en Jujuy, que ustedes no lo van a encontrar ni hoy, ni ayer, ni mañana, ni pasado mañana, un repudio de Cano diciendo que barbaridad, Gerardo Morales se parece al Alberovich en Jujuy, no lo van a ver. Por otro lado, en las elecciones que hemos recorrido, que hemos atravesado, el acuerdo para el bicentenario utilizó recursos de acople. Tenía menos dinero que usar, menos acople, porque no tenía con qué sostenerlo, pero los usó. La alianza con Amaya era una alianza que, aparte de que no tenía ningún tipo de principio, una alianza oportunista. Amaya votó a favor de la reforma constitucional de nuestra provincia que consagró el régimen de acople. Y no lo hemos visto a Amaya diciendo me arrepiento. Metí la gamba, era un joven muchacho, inocente, me engañaron. No, nada. Nada. En ese momento estaba con los acoples, estaba con Alberoni, después está con Cano. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un fenómeno de descomposición de las fuerzas tradicionales, que son los partidos políticos, y que son los instrumentos básicos de lo que la clase dominante dice cómo se gobierna en democracia, a través de los partidos políticos y a través de las instituciones que se han creado en la República, que tienen que ser ocupadas por los representantes de esos partidos políticos. Pero no tenemos más partidos políticos. Tenemos aparatos completamente vaciados que utilizan el recurso fraudulento de la colectora, de los lemas, y todos los recursos fraudulentos habidos y por haber. Si, por ejemplo, ustedes vieron que siempre aparece algún tipo de diccionario, aparece el diccionario de el lunfardo, el diccionario de los santiagueños. Bueno, si apareciera el diccionario del fraude, desde la A hasta la Z, en esta última elección se aplicaron todas las letras. Hubo todas las violaciones habidas y por haber, desde el punto de vista de lo que está tipificado como delitos electorales y de lo que está codificado, que tiene que ser, digamos, la parte instrumental de la organización de un evento electoral. No había junta electoral. Si figuró como junta electoral, no era una junta electoral. Entonces, una elección provincial sin junta electoral. Una luchada completa. Bueno, no voy a enumerar todas las cosas que se cometieron, todo esto, porque más o menos todo el mundo la conoce. Muchos de ustedes han sido fiscales. Pero lo que tiene que quedar claro es que acá hemos asistido a un hecho antidemocrático, un acto comicial de característica completamente fraudulenta, una crisis que se abre a partir de la irrupción
del pueblo que gana la calle denunciando y reclamando nulidad y nuevas elecciones, y un desenlace que consagra una victoria pírrica a favor de los que organizaron el fraude. Y entonces es interesante considerar y hacer un balance de cómo actuaron las fuerzas políticas en todo el escenario. Porque ustedes se tienen que dar cuenta que el hecho de que la Plaza Independencia durante casi 10 días seguidos estuviera ocupada por 20.000, 15.000, 30.000 ciudadanos, personas que en forma combativa y que de manera creciente empezaban a tomar una fisonomía de participación organizada. Empezaban a aparecer las columnas de la ADIO, de los docentes universitarios, las columnas de la Asociación Bancaria, comenzaba a haber una deliberación en las facultades. La lucha cobraba simpatía en lugares impensados, como en algunos ingenios, donde nuestra agitación, llamando la atención a los trabajadores de lo que estaba ocurriendo, era saludada por los trabajadores. Entonces, frente a tamaño acontecimiento, realmente creó un escenario que desde el punto de vista del Partido Obrero lo ocupamos y lo tradujimos en el mismo sentimiento con el cual estaba interviniendo el pueblo. El pueblo dijo nulidad y nuevas elecciones, y nosotros hicimos una bandera nuestra, la lucha por la nulidad y por nuevas elecciones. Desde el primer día estuvimos todos los días y seguiremos estando, porque es una lucha que, inclusive habiéndose cerrado bajo una forma episódica, esta lucha contra el fraude continúa bajo otra forma que después les voy a explicar, pero hemos dado todos los recursos, fuimos los primeros que fuimos a la justicia. Mientras acá, en el acuerdo bicentenario, estábamos elaborando los puntos de vista, que en realidad era ponerse de acuerdo entre Cano, Amaya, cada uno de los acoples, para ver qué iban a decir. Nosotros fuimos los primeros que concurrimos a la justicia, y nuestro recurso judicial pidiendo nulidad está en la Corte acá de la provincia, que nos va a decir que no, y vamos a ir a la Corte Nacional y la vamos a seguir peleando, agotando un recurso que no es del pronóstico reservado, es del pronóstico negativo, pero que lo tenemos que recorrer y agotar para evitar que algún ciudadano diga, bueno, ustedes quieren el despelote, estando en las instancias judiciales para intervenir y arbitrar frente a las denuncias, frente a los delitos, frente a los reclamos que hagan posible que la justicia pueda poner justicia frente a una injusticia. Entonces vamos a recorrer todos los caminos, todas las variantes, todos los vericuetos, pero para el Partido Obrero lo fundamental fue la irrupción popular. La irrupción popular era el único asiento, el único elemento dinámico de esta crisis que podría abrir el camino a una victoria de tipo democrática. Y es porque la movilización era la que podía abrir ese camino a una victoria democrática, es que tanto los que hicieron el fraude como los opositores que fueron víctimas del fraude, salvo el Partido Obrero, buscaron por una vía directa e indirecta, con distintos recursos, disipar la presencia popular en la Plaza Independencia. Fíjense ustedes, el día 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, domingo 30, 30.000 personas, el gobierno estaba acorralado.
estaban escondidos en todos los medios públicos, nacionales, todos los programas. Lo ocupaban las denuncias y las evidencias cada vez más grandes, más crecientes, de una bola de nieve del fraude. Yo, que nunca había sido invitado a ningún programa nacional, me invitaron al programa de mayor rating nacional, a Intratable. Y no era que habíamos sacado el mayor porcentaje de las elecciones. En condición de víctimas del fraude, me invitaron a ese programa. Y en ese programa lo que defendían, el curso de las elecciones, las instituciones, por el estilo, no sé si lo vieron, pero quedaron, digamos, ridiculizados por las evidencias, las denuncias políticas y concretas de la experiencia recorrida de que efectivamente había habido un fraude y era necesaria extender y profundizar la movilización. Y en esas circunstancias, donde el gobierno estaba acorralado, estaban escondidos, no sabían qué hacer, se le venía la noche, una conferencia de prensa el día 27 en Buenos Aires, entre Macri, Massa y Stolbizer, con la presencia de Cano, plantean, y Clarín reproduce textualmente el planteo futbolístico de Macri, donde le dice: che, mirá, si estamos jugando un partido de fútbol y el partido lo perdiste por un penal mal cobrado, no vas a reclamar que se vuelva a jugar el partido. Tenés que hacer la queja, se la denuncia, el mal fallo del árbitro, pero perdiste los puntos, te la tenés que aguantar. Y de esa manera, con ese ejemplo futbolístico, lo reproduce Clarín, lo pueden buscar, los que quieren tener mejor información. La recomendación que hicieron en esa conferencia de prensa es que la crisis tucumana la tenía que decidir la Junta Electoral. O sea, esa institución trucha, porque no había Junta Electoral, era la que tenía que decidir tamaña crisis. Y Cano, que venía en alguna medida presionado por el ambiente radicalizado que había en la provincia y que venía planteando la nulidad, venía planteando la necesidad de nuevas elecciones, se bajó los pantalones, diciéndolo así como se dice en la popular. Porque cuando fui invitado a ese programa nacional, a Intratable, estuve antes en otro programa y en ese otro programa estuve con Cano. Y en la previa, ahí mientras te maquillaban y eso, ¿cierto? Le dije: ¿qué pensás hacer? Y le dije concretamente algo que lo hemos sostenido. Le dije: si vos estás dispuesto a llevar la lucha por la nulidad, apoyado en el pueblo que ya está movilizado, nosotros marchamos y golpeamos juntos. No vamos a buscar escenario dividido ni nada por el estilo, porque la causa que envuelve la movilización en la Plaza Independencia es una causa justa, es una demanda justa, democrática, por limitada, por chiquitita que fuera, porque no planteaba la revolución, no planteaba el socialismo, no planteaba nada, planteaba que una elección se declarara nula y se volviera a convocar. Y no que ganara ni el peor, ni que ganara este, ni ganara el otro, que hubiera nuevas elecciones con otro tipo de controles, con otro tipo de mecanismo de transparencia para que efectivamente la voluntad popular se pudiera expresar y se la pudiera registrar. Y entonces en ese momento ya estuvo vacilando como loco. En lugar de responderme eso, me dice: mirá, está preso Cova,
nosotros estamos dispuestos a hacer la denuncia y vamos a hacer las acciones para liberarlo al muchacho, este y el otro. Y yo le estaba hablando, fíjense, compañero nuestro. Está muy bien que todo el mundo se declare solidario, lo sacaron los compañeros, hicimos una causa nacional en general. Pero el problema político que le interesaba al conjunto del pueblo de la provincia era el desenlace de las elecciones. No creo que hemos invertido los órdenes de importancia de los problemas, de los hechos. No me respondió sobre la cuestión porque él venía de la conferencia de prensa que se había hecho el día anterior. Y luego me dice, nos vamos a encontrar en Tucumán y vamos a organizar una poblada en común. Bueno, yo no soy muy crédulo, pero si alguien me hace una proposición de ese tipo, la tengo presente. Mucho más de que la poblada ya estaba en la calle. Y entonces se anuncia que se va a organizar una caravana, lo llamo por teléfono, no me contesta, y a partir de esa circunstancia me doy cuenta de que había cambiado completamente el contenido y las intenciones de la política que venía sosteniendo él y el radicalismo como tal acá en la provincia, y era acuerdo para el Bicentenario. Efectivamente organizaron la caravana, lunes 31 de agosto, marcharon a la Plaza Independencia, ocuparon la explanada y desde la explanada se dirigieron al público, unas 10.000 personas, planteándoles que era la primera y la última vez que iba a la Plaza Independencia, llamando a la movilización. O sea, él jugó su liderazgo como opositor político y la del movimiento no para apoyarse en la defensa de los votos que le habían arrebatado con los procedimientos del fraude, apoyando la movilización popular, sino orientando al pueblo a que se desmovilice y que la pelea se iba a dar dentro de las instituciones de la República, o sea, en el seno de la justicia. O sea, fue una suerte de golpe de Estado, porque la mayoría de la gente que estaba ahí, esas 10.000 personas, no eran del Partido Obrero. Era gente que seguramente la inmensa mayoría había votado acá como gobernador. Y él le dijo, vuelvan a su casa. ¿Cierto? De casa al trabajo, del trabajo a casa, es un fenómeno clásico. Y entonces, fíjense ustedes que con esta, digamos, con este golpe a la movilización popular, al día siguiente no hubo concentración, al subsiguiente tampoco. Y lo que vino fue que los alperovichistas que estaban acorralados, estaban acobachados, lo máximo que habían logrado hacer hasta ese momento era una reunión en el Partido Justicialista, donde habían dicho que le iban a permitir, que iban a hacer sonar el escarmiento y un montón de boludeces más, pero no podían ganar la calle. La calle estaba ganada por el pueblo que denunciaba el fraude. El pueblo deja de ganar la calle y lo empiezan a ganar ellos. Anuncian el acto, aparecen solicitadas, todos los progres de filiación peronista aparece una solicitada, firmada por Lucho Hoyo, el Topo Becarán, escritores, intelectuales, etc. Empezaban a levantar cabeza de la manera más indigna, porque son todos personeros, inclusive siendo artistas y siendo gente de clase media, pero todos tienen algo que devolverle al gobierno, porque le han hecho lugar, lo han hecho progresar, los acomodaron, sin ningún principio reivindicándolo a Mansur.
y desahuciando todas las denuncias de fraude, denuncias, intimidaciones, etc. Bueno, todo esto terminó coronado con el fallo de la Corte. Y entonces, en toda esta crisis tuvimos dos golpes. El golpe decano a la movilización popular y el golpe judicial de la Corte, consagrando como válido el acto fraudulento del 23 de agosto. Entonces, hagamos un balance de algunas cuestiones. ¿Cómo se puede explicar que alguien que no tenía que convocarlo porque se autoconvocaban, un pueblo que salía a defender la votación que supuestamente había conquistado el acuerdo para el Bicentenario, un pueblo que bajo la presión de su acción había logrado dislocar a la justicia tucumana, arrancando un fallo inédito por primera vez en la historia de nuestro país de nulidad de un comicio provincial. Habiendo logrado eso, llame a desmovilizar. Bueno, es la expresión en chiquitito a la tucumana de la historia de nuestros demócratas, de nuestra democracia capitalista, de una democracia capitalista que ha tenido la característica de que cada gobierno constitucional que fue derrotado por un golpe de Estado, nunca el gobierno constitucional, nunca convocó al pueblo a defender ese gobierno constitucional y las libertades que podían estar envueltas con la vigencia de un gobierno constitucional, y le dejaron abierto el paso a los gobiernos golpistas, a las dictaduras militares. Sean peronistas, Perón no llamó a defender a su gobierno. Y los trabajadores se movilizaron a la Plaza de Mayo pidiéndole armas para defender a su gobierno. A India lo sacó la Guardia de Infantería de la Policía Federal. No convocó a los radicales ni para enfrentar a la Guardia de Infantería. Entonces tenemos uno, digamos, los llamados demócratas, los partidos democráticos, han demostrado una absoluta cobardía y una impotencia histórica de poder realizar una de las tareas históricas elementales que ha tenido planteado la clase capitalista en la conformación de las naciones. Ustedes tienen que tener presente que el año que viene, Tucumán, y se van a tirar un montón de pirotecnia, y va a haber actos, y se van a leer poesía, y van a venir disfrazados de gaucho, se va a celebrar el Bicentenario. Han pasado 200 años y no han podido imponer un régimen de democracia política en nuestro país. O sea, un régimen donde esté erradicado el militarismo, un régimen donde exista y tenga carácter electivo todas las expresiones institucionales y puedan tener carácter revocable las mismas. Esto que parece una cosa imposible, una locura de los zurdos socialistas en los Estados Unidos, en varios de los estados, los gobernadores están expuestos al derecho de revocabilidad por parte de la población. Si ellos han prometido una campaña electoral que van a hacer escuelas y luego gobernando no hacen escuelas, mediante una petición juntada de firma, se puede reclamar una nueva elección ejerciendo el derecho de revocabilidad. Pero nada acá. Acá se sancionó en 1853 una constitución que fue una suerte de copia
de las constituciones más avanzadas de la época, como la Constitución norteamericana, pero esa Constitución de 1853 no pudo consagrar, desprender de esa Constitución un régimen electoral de características, digamos, un 5% democrático. Desde 1853 hasta 1912, en la Argentina, los sucesivos gobiernos se iban suplantando a través de un régimen de fraude completo, de voto calificado, o sea, de un régimen de características profundamente antidemocrático que se correspondía a una constitución que en su lectura aparece eminentemente democrática. Y en 1912, cuando el régimen oligárquico, frente a la ola de conflictos obreros, frente a la creciente demanda de las clases medias que se habían amplificado en aquella época, decidieron abrir el juego y sancionaron la ley Sáenz Peña que habilitaba el sufragio universal masculino. Lo hicieron pactando con lo que era la oposición política a ese régimen oligárquico, representada en la Unión Cívica Radical. Y en las primeras elecciones nacionales, esa oposición triunfa. Y la idea de que se había implantado efectivamente la democracia política en nuestro país con el gobierno de Irigoyen era simplemente una ficción. Era así el primer gobierno que surgía mediante un procedimiento de voto obligatorio, voto secreto, solamente masculino, pero no se había instalado una democracia política. El régimen judicial seguía siendo el viejo régimen heredado del régimen oligárquico. El militarismo no fue erradicado. ¿Y todo eso dónde quedó plasmado? Cuando en el año 1930, a través de un golpe de Estado uriburu, lo derroca a Irigoyen, Irigoyen no convoca al pueblo a defender a su gobierno y se instaura el régimen de la década infame que arranca con un golpe de Estado que derroca un gobierno constitucional. Y lo más fantástico de todo es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que es legal el golpe de Estado. Todos los golpes de Estado que se han dado, inclusive el de Videla, desde el punto de vista del orden jurídico de nuestro país, están considerados como legales. Por eso las resoluciones que han adoptado las dictaduras en nombre de la continuidad jurídica del Estado, todas han sido reconocidas. Luego quizás con algunas leyes, en los periodos constitucionales de los congresos, algunas cosas se han revocado. Pero los jueces, para que ustedes tengan una idea, uno de los jueces de la Corte de nuestra provincia, que falló para validar el fraude, que se llama Goane, fue funcionario de la dictadura de Onganía, de la dictadura de Levisto, de la dictadura de Lanuse, en la municipalidad de San Miguel. Y cuando vino Videla, se hizo cargo del registro civil. Y bajo el periodo que él administró el registro civil hubo 120 desapariciones. Luego se hizo cargo y fue presidente del Instituto de Previsión de los Jubilados. Luego se hizo presidente de la Caja Popular. Luego fue fiscal de Estado y luego fue vocal de la Corte. Todo durante la dictadura militar. Y ahora fue, porque fue el único, los demás habían sido recusados, estaba él en pose, como los miembros de la Corte que tenían que fallar
en términos de democracia o de antidemocracia. Y es interesante porque los K, cuando salió el fallo de la Cámara Contencioso planteando la nulidad, le dijeron a esos jueces, a Ruiz y a la POC, que eran golpistas, que eran una basura, que iban a aplicar la ley antiterrorista. Nos lo dijeron nosotros también. ¿Cierto? Y hablamos del partido judicial y lo otro. El único golpe judicial que hubo acá fue dado por la Corte, y el que presidió esa instancia de la Corte fue un miembro prominente, funcionario de alto cargo, con una historia vinculada al genocidio, que en lugar de estar en la Corte tendría que estar juzgado por crímenes de lesa humanidad y tendría que estar en la cárcel. Entonces esto es muy importante, que tiene que ser considerada para ver qué cosas entraron en juego y en choque en el conflicto. Entonces es muy importante, la razón que explica la cobardía de Cano es una herencia de la cobardía de la democracia capitalista, de los partidos democráticos de nuestro país, que fueron incapaces de llevar una lucha para acabar con el militarismo, para acabar con todo resabio de la injerencia de la oligarquía, vendepatria, como decía Eva Perón, vinculada a los intereses extranjeros y a las peores tradiciones antidemocráticas, porque para llevar adelante esa tarea de imponer un régimen de esta característica de democracia, solamente se puede hacer con el pueblo movilizado. O a ver si alguien considera que las libertades y derechos democráticos que tenemos ahora fueron conquistados por Cristina, por Néstor, por Duarte, por Menem, por Alfonsín, en alguna lucha que alguna vez alguno de ellos haya dado en la dictadura militar. Estaban todos escondidos. Esas libertades, esos derechos democráticos, fueron arrancados y conquistados por la movilización democrática de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las comisiones familiares, de la Bonafini cuando era una madre que luchaba por derechos, de Cataguanini, de los trabajadores que nunca abandonaron el escenario de las huelgas y de las grandes luchas para defender sus derechos. Lo que vino a ser el nuevo régimen constitucional, la llamada democracia, fue a reglamentar las libertades que se arrancaron mediante la lucha popular al régimen militar. Bajo la dictadura se hacía huelga, bajo la democracia en la Constitución figura el derecho de huelga, pero reglamentado. Bajo la dictadura las huelgas eran irrestrictas, como la del 30 de marzo de 1982. Bajo la democracia hay que pedir permiso, hay que garantizar servicios. Vienen a reglamentar y a regimentar los derechos y las libertades. Y es indudable que la consagración del fraude y un régimen que emerge como producto de un acto fraudulento es un atentado a las libertades. Es un atentado a las libertades. ¿No es cierto? En este caso, a la libertad de elegir y ser elegido. En otro caso, porque viene un gobierno que emerge podridamente y no va a venir a dar libertades y a dar derechos. Apoyar la impunidad va a venir más profundamente a cercenar derechos, a dar palo ahí con el acuerdo. Entonces tenemos esta situación, que es muy importante saberla reconocer en el plano de la lucha, qué era lo que estaba en juego. Porque fíjense ustedes, en la plaza, los partidos que intervenimos éramos 7. Pero en la plaza, solamente como partido, estaba el Partido Obrero. Estaban los radicales, no como partido. Porque si los radicales hubieran estado como partido, Cano
tendría que haber estado el primer día, sino para qué carajo es el presidente del partido. Para cómo dijo, perdí, la gente no me quiere, no me votó, reconociendo el resultado fraudulento. Simigliano hizo una presentación el primer día y dijo que no tenía recursos para seguir la pelea. No apareció nunca en la clase. Bueno, Bussi cuando ve gente huye porque cree que son el hombre de la bolsa. Entonces le tiene miedo a la gente. Y lamentablemente en el campo de la izquierda ustedes se tienen que dar cuenta que nosotros tuvimos en el frente de izquierda la deserción de nuestro aliado, del PTS, que denunció el fraude y que levantó una consigna con la cual justificó no ir a la plaza. Lo cual tenemos dos problemas. Si alguien tiene una consigna que dice, mira, esta consigna, esta salida, este camino, este rumbo es el mejor de todo, y lo que dice el peor te lleva al pantano. Bueno, puede ser. Nosotros no somos dueños de la verdad, nos podemos equivocar como cualquiera. Pero ¿a dónde lo tenés que llevar tu buen rumbo, tu buen camino? A la plaza, ahí la gente está luchando. Si no, ¿quién se lo vas a explicar para convencer? Era un pretexto para abstenerse. No sabían qué hacer. Ellos que han hecho una reivindicación de la juventud demostraron que son menos que jóvenes, son muy chicos, porque no saber distinguir el campo de la lucha democrática del campo de la lucha antidemocrática es terrible para un izquierdista y mucho más para un socialista. Es terrible. Ellos decían que no bastaba pedir nulidad y nuevas elecciones, que había que pedir una asamblea constituyente. Bueno, pedir uno puede pedir el oro, el moro, todo, no, el único problema es que tendrían que haber ido a la plaza para convencer a la gente para que pida eso. No lo hicieron. Si hubieran ido y hubieran tenido éxito y hubieran pedido eso, se hubieran enfrentado a un problema muy serio. Que yo se lo planteé el día jueves, fui a dar una charla en la Universidad de Catamarca y mandaron al debate a un dirigente del PTS. Lo mandaron, ¿no es cierto?, a chicanearme, un poco a hacer faccionalismo para no perder la costumbre. ¿Cierto? Y entonces desató toda la jauría, todos los argumentos librescos sobre la Asamblea Constituyente. ¿Cierto? A mí mucho me puede enseñar porque fui constituyente, conocía la Constitución. Lo único que le pregunté y se desarmó, después resulté con otros argumentos, si ellos habían pensado quién tenía que convocar la Constituyente. Entonces no sabía. Le digo, mira, el único que puede convocar la Constituyente en esta crisis, si ustedes tenían éxito, era el Perovich. El Perovich no convocó una Constituyente para favorecer al PTS. Va a ser para imponer las reelecciones indefinidas. Me dice, no, la tenía que convocar un gobierno de trabajadores. Ah, bueno, pero entonces tenía que hacer una lucha mucho más grande. La gente está arrancando de que quiere elecciones transparentes y vos ya le estás poniendo un ultimátum. Entonces, se alejaron. Y es una dificultad, porque la izquierda va a tomar el poder en la Argentina y en cualquier país del mundo, y fundamentalmente en los países oprimidos como la Argentina, si reúne la capacidad de poder llevar adelante las reivindicaciones, las banderas que la clase dirigente, autóctona, nacional, la burguesía nacional, históricamente tiene planteada, se la ha planteado, pero ha mostrado la
absoluta, histórica, de poder llevarla adelante. Por ejemplo, las grandes naciones, Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra, etc., cuando se conformaron como naciones, ellos acabaron con el latifundio. Separaron la Iglesia del Estado. Instalaron una democracia política. Industrializaron el país. O sea, llevaron las tareas de la democracia, llevaron la tarea de la independencia nacional y las tareas del desarrollo económico del país. En los países oprimidos, con Perón, con Irigoyen, con Chávez en Venezuela, con Vargas en Brasil, con Paz Extensoro en Bolivia, con Ibáñez, con Allende en Chile, etc., con todos los ejemplos que ustedes puedan traer, lo máximo que han hecho es formular que tienen por delante esa tarea para constituirse como grandes naciones, pero nunca se han animado a consumar esas tareas. Porque, insisto, para hacerlas tienen que poner en pie, organizar y sacar a la lucha al pueblo, porque los factores que impiden que esas tareas se puedan consumar son derivadas de la opresión extranjera que sufre el país. Y para expulsar al imperialismo, para romper las ataduras, para desconocer la deuda externa, para romper los pactos diplomáticos, para quebrar a la oligarquía, que es un agente interno de esa dominación extranjera. ¿Cómo se lo puede hacer si no es con el pueblo organizado y el pueblo movilizado? El pueblo revuelto. No existe ninguna posibilidad. Y entonces, ante la deserción de los partidos tradicionales como representantes de la clase dirigente local, la izquierda tiene que tomar esas banderas, las tiene que llevar adelante, porque nosotros estamos interesados en la conformación de una gran nación que no se va a limitar a mantener la matriz capitalista y la matriz puramente nacional encerrada en las fronteras que ha definido el capitalismo, pero sí como punto de partida de una lucha para expulsar al imperialismo, para darle empuje a la lucha nacional y democrática de otros países con los cuales nos tenemos que unir y tenemos que hacer en nuestra América Latina los Estados Unidos Socialistas de América Latina. Y esto que parece una utopía es el único camino y la única salida. En ausencia de esto, es la barbarie, es la degradación. Y todo esto nosotros lo tenemos que explicar ahora el 25 de octubre. A través de charlas, a través de esto y a través de una manera muy popular, mostrando que el pueblo no puede votar ni a los que están gobernando la nación y la provincia y que tienen como única bandera el fraude y el ajuste, ni tampoco la oposición, porque cuando fueron víctimas del fraude no fueron capaces de sostener la movilización popular para defender ni sus propios votos, y postulados como candidatos a gobernar el país o la provincia, tienen también como bandera el ajuste contra el pueblo. Y entonces tenemos que explicar muy pedagógicamente que hay 6 alternativas el 25 de octubre, pero una sola representa las banderas de lucha de la independencia nacional, de la democracia política y de la defensa de los derechos sociales y democráticos de nuestro pueblo. Esto es decisivo, y tengan la plena confianza que aunque el PT, que se desertó de esta lucha por la lucha que libró el Partido Obrero, ustedes van a ver registrado en la votación un crecimiento de la votación.
Es a pesar del PTS que nosotros vamos a defender al Frente de Izquierda, porque el Frente de Izquierda es una creación que está más allá del propio Partido Obrero, del propio PTS, es una, digamos, una banda ancha que hemos creado para que el pueblo que está recorriendo y agotando una experiencia con los partidos tradicionales y que la va a agotar más profundamente luego que asuma el nuevo presidente, porque no va a tener ninguna otra salida que ir a un violentísimo ajuste contra el pueblo. Ese pueblo, que inclusive días antes lo habrá votado, va a tener que venir al campo de la izquierda, porque solamente la izquierda es la que está preparada y se está preparando para enfrentar el ajuste que se ve. Fíjense ustedes que luego del desenlace, luego del fallo de la Corte, se ha creado un escenario en Tucumán que anticipa lo que va a ocurrir a nivel nacional. Mansur, que hizo un acto el 9 de julio sacando el palo de amasar. Y eso que lo tomaron en sorna, pero que se daba un clima de provocación, llamando con los viejos emblemas que en el primer gobierno peronista, la base peronista lo enarbolaba como consigna de darle leña a la oligarquía, pero que en la década del 70 la derecha peronista lo levantaba para darle leña a la izquierda. Acá, Mansur lo levantaba para darle leña a lo que estaban denunciando y luchando contra el fraude. No por casualidad, en ese mismo escenario aparecieron las amenazas de muerte, los atentados a los jueces y un montón de otras cosas. Y entonces en ese escenario de dureza, consagran a Mansur y Mansur aparece como una angélica, proclamando la necesidad del diálogo, del consenso. Aparece el arzobispo Seca, que dice hay que pacificar los espíritus, y comenzó una ronda ahora de diálogo con Cano y Amaya y con Mansur y Jaldo para crear el ambiente, el escenario, el salón del diálogo. Aparece Amaya diciendo que si el diálogo es serio, ellos no tienen problema. Aparece Campero, radical, ganador en Yerbabuena, ya poniendo en marcha la mesa del diálogo. Y entonces, ¿a dónde vamos? Por eso hablé de una victoria pírrica, a la asunción de un gobierno que está cuestionado antes de haber asumido. Y por lo tanto, casi se le va a hacer imposible gobernar. Porque no es que es un gobierno que viene con plata bajo, ¿no es cierto? Y a darle a todo el mundo aumento salarial, jubilado al 82%, tiene que venir con la consigna del ajuste. Y entonces, sabiendo que se van a enfrentar a una rebelión, y el anticipo fue la pueblada, entonces están armando un sistema de gobernabilidad. Están discutiendo cómo instrumentan esa gobernabilidad. Y ustedes saben que para armar un sistema de consenso yo te tengo que dar algo y vos me tenés que devolver algo. Entonces, ¿qué ofreció Mansur? Cambiar el régimen electoral. ¿Qué pidieron a Amaya y eso? Bueno, eso está bien, pero necesitamos algo más. Algunos aliados, por ejemplo, de Cano, ya le pidieron la caja popular. Otros ya le pidió esto. Y entonces empieza a aparecer un toma y daca en la negociación. Pero esto es lo que está ahora. Indudablemente vamos a tener los ultras alperovichistas que no van a querer ningún acuerdo y los ultras canistas que no van a querer ningún acuerdo, que hicieron fraude. Entonces lo que tenemos es afiches que denuncian que el Cano es un delincuente, un golpista, son la gente de Fortaleza que lo están pegando porque van a perder
la teta de la Caja Popular. Y por otro lado, aparecen sectores del lado de Cano, este y el otro, que dicen que es una vergüenza que se esté negociando. Y entonces el acuerdo para el bicentenario va a estallar y el periodismo también va a estallar. Entonces, fíjense, es una crisis que tiene un desenlace antidemocrático, una victoria pírrica y que hace estallar todos los agrupamientos precedentes. Al-Perotti está haciendo acto y le está nombrando el gabinete a Mansur. Es fantástico. Mansur fue a la banda y le dijo a la monona Kober: vos sos la nueva secretaria de Interior. Y Mansur dijo: nada que ver, el gabinete lo voy a nombrar yo. Y entonces tenemos una crisis abierta, de otra naturaleza. La crisis ahora es cómo pueden encontrar una gobernabilidad. Y entonces no la van a encontrar y van a tener que esperar el 25 el desenlace de las elecciones para ver quién gana. Si gana Scioli, si gana Macri, gana esto, y qué hace cada uno. Porque ninguno de ellos tiene garantizada la gobernabilidad por sí solo. Por eso se están sacudiendo, se tiran piedras entre ellos, pero ya están discutiendo un consenso para ir a un plan de ajuste en común. Entonces, compañeros, venimos de una experiencia muy importante, un papel destacado en nuestro partido. Hemos demostrado que siendo socialistas luchamos por la democracia política, luchamos contra el ajuste, se vienen grandes acontecimientos y grandes convulsiones. El 25 es un episodio, tenemos que hacer un esfuerzo, movilizarnos en todos lados, fiscales en todos lados, casa por casa en todos lados, repartir nuestras declaraciones y conquistar el voto al Frente de la Izquierda. Todo lo que ganemos a favor del Frente de la Izquierda no va a ser para ganar la presidencia, no hay chances, pero fortalece la única alternativa para el próximo periodo. Y ustedes tienen que saber que si el próximo periodo se desenvuelve lo que ya están, como uno diría, jugando al truco, orejeando la carta del ajuste violento, no les queda otra, el pueblo argentino se va a rebelar y los problemas se van a plantear de una manera más directa como una lucha por el poder. El 25 las elecciones también es una lucha por el poder, bajo un formato electoral. ¿Cierto? Pero ese es el escenario que dominan ellos. Es el escenario de los medios, la promesa, el discurso, la preventa. El escenario post-25 es el escenario de la huelga, de la lucha, es un escenario que no lo van a dominar ellos. Lo tiene que dominar el pueblo y tenemos la chance de que la izquierda, si sabe actuar, se puede transformar en el canal de dirección de ese pueblo que para salvar su vida, sus condiciones, va a tener que, como nunca antes, va a ser empujado a tener que chocar, y en esa colisión va a estar en discusión quién tiene que gobernar, quién tiene que salvar al país, quién tiene que salvar las condiciones de vida de un pueblo que quiere vivir de su propio trabajo. Bueno, nada más. Muchas gracias, vamos al debate.